25 minutos clavaditos, pasaron de las 10 de la mañana hasta las 12, les acompañamos aquí en Clase Turista. Y como todos los martes tenemos la suerte de contar ya desde hace algunas semanas, diría incluso meses, con un abogado en crímenes de lesa humanidad que nos acompaña, nos desanda en un montón de temáticas que la semana pasada nos comentaba sobre lo que iba a ser la jornada por el día el desaparecido, que fue el pasado 30 de agosto, exacto, porque ya estamos en septiembre, y que hoy nos va a desandar un poco más sobre la cuestión. Estamos hablando, por supuesto, de nuestro ya amigo de la casa, Esteban Pereira, a quien saludamos y le damos la bienvenida a la mañana informativa. ¿Qué tal? Buen día, Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenos días, Pablo, ¿Qué tal? Facundo, ¿Cómo ¿todo va? bien por acá? Tranquilo, tomando un mate y escuchando. Y lo primero que quería decir antes de entrar con la columna es, ya que estaba tratando el tema de jubilados, el veto presidencial, Ujú. y creo que cada uno también desde su lugar tiene que solidarizarse con esta parte de la sociedad que ya debería estar en un momento donde no tendría que ser una preocupación su ingreso habitual, digamos, su jubilación, y estar descansando y no luchando en las calles o teniendo que andar levantando propuestas por los recortes que están sufriendo esta parte que es una de las más vulnerables de la sociedad. Y Así que comiéndose represión directa, además, por hacerlo, y como ha comiéndose de sucedido. represión directa otra vez, como en los 90, como en esa época nefasta del país. El otro día hablaba con un amigo y uno por ahí escucha música de esa época y parece que los discos hubieran salido ayer por las referencias de esa época tan nefasta donde, bueno, siempre los sectores más postergados se vieron, como decir, son los más fáciles al mismo tiempo de recortar, de dejar al fondo del tarro o del reparto de la torta, ¿no? Como también decía ahí la diputada, del reparto de la renta, que parece que a esta gente siempre se le puede sacar un poquito más y no, la verdad que creo que los jubilados ya no dan más para esta situación. Así que, bueno, con eso, esa pequeña digresión que me parecía, bueno, necesaria, porque estaba escuchando ahí, digo, me parece también eso, de que cada uno de su lugar puede aportar algo, o al menos por lo menos posicionarse, y como Ujú. también decía el Diego una vez, siempre hay que estar del lado de los jubilados, de los docentes, de los trabajadores. Eh, Dicho esto, les quería, gracias por el pie, les quería comentar, yo creo que le había facilitado a la producción una imagen. El viernes pasado, el 30 de agosto, fue el día de la víctima de desaparición forzada de personas, y en la Subsecretaría de Derechos Humanos, hago la cita autorreferencial porque es donde yo trabajo, se hizo entrega de documentos recuperados a familiares de víctimas o, en el caso de que tuvieron la suerte de sobrevivir, a los pases, a los centros clandestinos, a las propias víctimas que se acercaron hasta la sede de la Secretaría. ¿Documentos de qué Creo que teníamos... características, Esteban? ¿Cómo? Ahí se me fue, no lo había podido ¿Documentos escuchar. de qué características? ¿Qué tipo de documentos? Buenísima la pregunta. Yo no los estoy pudiendo ver como otras veces. A veces me aparecen en el otro cuadro. Hoy no los tengo, así que no los veo. Ahora te veo. Tuki. Buenísimo. Muchas gracias por eso. Documentos como denuncias, habeas corpus. Fundamentalmente ahora vamos a charlar de habeas corpus porque yo estaba en ese momento ahí en el acto y dije, che, no hablamos de esto en la columna todavía y me parece que estaría bueno como descontinuar un poco porque también quiero dejar también acá en el tintero que vamos a seguir hablando de la connivencia entre diputados y genocidas, pero Ujú. lo vamos a dejar para la próxima columna, vamos a dejarlo reposar un poquito, tengo otras cosas para contarles de ahí, preguntas que se responden de otras columnas, pero volviendo a esto, se le hizo entrega de estos documentos que fueron presentados en la época de la dictadura. Documentos que integran lo que nosotros llamamos reparación simbólica. ¿Por Ajá. qué reparación simbólica? Porque la gente, cuando recibe lo que presentó en su momento, termina de cerrar, si se quiere, por lo menos en el círculo de lo que es las presentaciones institucionales, esa parte de su memoria que seguía en la incertidumbre. ¿Por qué? Porque les entregamos, en ese caso es una familia acá de La Plata, no sé si los conocen, los Viacarino, que fue una familia devastada por la dictadura. Ujú. Esta persona es sobreviviente de varios pases por centros clandestinos, ahí está recibiendo una denuncia que él mismo presentó luego de lo que sufrió, le robaron bienes, una familia realmente devastada. Esto también lo vamos a tratar en la próxima columna.
Hay un Pero, libro ¿por qué? de los hermanos Iacarino, ¿no? Hay un libro, no recuerdo la autoría ahora. Bueno, pero para no irnos del tema, lo traeremos para la Lo próxima, pero sí. desconozco, pero si tienen el dato de la recomendación, Sí, sí, me sí. interesaría leerlo. Pero les estaba comentando eso. Entonces yo pensaba y digo, ¿qué pasó en la dictadura militar con esta clase de denuncias, de habeas corpus? ¿Cómo fue tratado? ¿Cómo vivió esto también el Poder Judicial? ¿Cómo se ayornó a un asalto total del poder institucional? Entonces, lo que se me ocurría para presentar en esta oportunidad es lo que pudimos ver en base a este programa que se hizo en el archivo judicial, justamente de- del 72 al 83, más o menos, nos pusimos a buscar expedientes viejos uno por uno y se hizo una selección donde se digitalizó para tener como prueba los juicios, otros para presentar el archivo provincial por la memoria, que sea de disponibilidad absoluta, y también para entregar copias a los familiares o víctimas de familiares, como se hizo en ese acto. Entonces, lo que empezamos a notar cuando veíamos, sobre todo en los habeas corpus, era una sistemática, Ujú. eh, que básicamente, esto requiere un estudio mucho más serio, más profundo, pero lo que empezamos a notar es que había una forma de resolverlo que era muy similar uno con el otro, a diferencia de los habeas corpus de hoy en día. ¿Qué queríamos decir con esto? Antes de meterme con ese detalle, quiero que todos y todas estemos más o menos, no vamos a dar una clase de habeas corpus, pero más o menos en la misma de qué es un habeas corpus. Sí. Un habeas corpus es una presentación que puede hacer cualquier persona en nombre de cualquier persona, es decir, no tiene requisitos de que se conozcan o no se No conozcan, tenés que ser sin abogado para formalidad. hacerla tampoco. Exactamente, no hay que ser abogado, no hay que ser especialista, no hay que tener firma, no hay que tener matrícula, no tiene formalidades estrictas, simplemente necesita los datos de la persona, más o menos saber qué le pasó, qué es lo que sucedió y hacer la presentación en cualquier clase de tribunal que esté abierto o de turno en su momento. Esto viene de Inglaterra, de Eduardo I, que empezaron ahí a disputarse siempre entre nobles, obviamente, la detención de personas y inventaron lo que es el habeas corpus, que significa tráiganme el cuerpo, o la persona del detenido, mejor dicho, como una garantía ante el poder absoluto del Estado. Pero ¿qué pasa? Durante la dictadura militar lo que sucedió fue que, si bien el asalto fue sobre el poder ejecutivo, el poder de la dictadura tiñó todo, o sea, el legislativo fue disuelto, fue reemplazado por una comisión asesora y el poder judicial se mantuvo, salvo que la corte que se cambió en su totalidad. ¿Qué pasó? Todos los jueces estaban más o menos alineados con el proceso de la dictadura militar. Por ese motivo, era como un poco meter el dedo en la llaga, porque se supone que el habeas corpus es una forma de controlar estas detenciones Claro. arbitrarias. Y nadie que está ejerciendo el poder de la forma que fue ejercido la última dictadura militar tiene muchas ganas de que lo controlen. Claro. Entonces, ¿qué sucedía? Vos necesitas ver al detenido, entonces vas y haces la petición al juez. Entonces el juez tiene que averiguar básicamente tres cosas. Si se encuentra detenido, dónde y por qué. Si todo está más o menos en regla, el juez informa a la persona interesada y la Y se cosa acabó ahí. se termina. Se No acabó sabías ahí, dónde no hay mayor estaba, problema. ya lo encontramos. Está acá y está bajo custodia en términos legales. Exactamente, así funcionaría en democracia, si se quiere. Pero durante la dictadura militar pasaba algo sumamente llamativo que era lo que venía adelantando. Por ahí me adelanto porque era realmente sistemático, pero insisto, estos son, a veces yo estoy mechando también opiniones mías, haría falta alguien que haga estadística, que se siente realmente, pero es muy, pero muy palpable. Creo que tenemos por ahí, si la producción puede, exactamente, ahí tenemos, les traje para mostrarles uno de los habeas corpus recuperados del momento. Esta es la carátula, todos los escritos judiciales cuando se iniciaba un expediente, un legajo, algo por el estilo, se iniciaba con una carátula. Seguidamente, la próxima página, había una página en blanco, esta página, ahí está el escrito, no, está bien, la página en blanco no, perfecto, gracias.
En esta tenemos lo que es ya el escrito de habeas corpus, que era lo primero que se podía encontrar una vez corrida la carta. ¿Y qué tiene? Bueno, básicamente tiene una descripción de los hechos, ahí lo podemos ver en grande para aquellos que están mirando por Zoom, una descripción de los hechos, en este caso el habeas corpus fue presentado por la madre de la víctima, Ana Diego, era Teresa Said Franz, que interpone en nombre de su hija, que fue secuestrada acá en el bosque de La Plata. Esto Ujú. es El una zona estudiante del acá. observatorio, hay un... Exacto, estudiante del observatorio, estudiaba tercer año en astronomía. Y fíjense que en el punto 1 hay una descripción de los hechos, lo que se pudo saber, y en el punto 2, su madre, ahora voy a hacer una pequeña acotación, dice en todos los lugares donde se tiene que pedir información sobre el paradero de su hijo, que básicamente, como para clasificarlo, sería el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad, que son en este caso la policía de la provincia de Buenos Aires, Independencia si había de la federal, actuando acá en La Plata, y como obviamente estábamos en una dictadura cívico-militar, a las autoridades militares que tenían el control zonal sobre La Plata y sobre todo el país, ¿no? ¿Qué sucede? Seguidamente tenemos otra imagen, vamos a pasarle un cachito, a ver cuál viene, porque creo que estaba mal foliado, hoy lo estaba viendo. La siguiente, por favor, o no. Esta, porque estaba mal foliado, después me di cuenta y me olvidé avisarle a la producción. Acá el juez ordena básicamente lo que veníamos comentando recién. Esto dice, bueno, necesito información de esta persona en estos y estos lugares. Mande un oficio. El oficio comúnmente es la forma que tienen distintas instituciones de comunicarse entre sí de forma que quede constancia verídica. Es Asentada, decir, sí. sale firma como, Pablo. No, no, asentada esa comunicación que queda como Exacto. parte del expediente. Asentado, con firma de las autoridades firmantes, fecha, hora, todo como para que quede bien documentado y como un expediente se pueda leer desde el inicio hasta el final. Bueno, justo este que les pasé estaba mal foliado. Volvemos a la imagen anterior, que Sí. era esta, no, la anterior, perdón, o la siguiente, esa. Y ahí, esta es la respuesta, toda respuesta que obtienen de las autoridades, que creo que en este caso es de la De la policía nada más policía, que sí. responde el oficio, y dice, no la tenemos bajo nuestra jurisdicción, palabras más, palabras menos, justo ahora no lo tengo ahí abierto como para darle zoom, pero van a ver que en un párrafo otorgan todas las explicaciones que tienen sobre esta persona y tampoco hay una recomendación de búsqueda ni nada por el estilo. Sí, básicamente Pero peor dicen, aún, acá no está. sí, Yo no fui. acá no está, yo no fui. ¿Y qué pasa? Ahí está, tenemos por disposición del señor jefe de policía, bla, 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 liberado al corriente, decir la comunicación, porque tienen que responder el habeas corpus en favor de Ana Diego. Cumplo en informar que, a su señoría, obviamente, al juez, que la nombrada no se encuentra detenida en jurisdicción de esta policía. Listo. Le envía. Avancemos un poquito más. Esta, la que viene, tenemos acá esta. Es la sentencia, digamos, el despacho final del juzgado, donde, mil gracias por el Zoom, ahí dice, atento a lo informado por el señor director de la Dirección Judicial de la Policía, se desestima la presente, no llego a leer ahí, que dice, Acción. pero debe ser Acción de solicitud, habeas corpus acción, deducida. gracias, deducida en favor de Ana Diego, y fíjense que al final de todo ahí, Ana Diego, coma, con costas. Con Tenemos por Costa. lo menos, O hay sea varias que cosas además para la decir. gente tenía que pagar por haber presentado, para resumírselo a quienes nos están escuchando además y no están viendo, pues se Es presentaba cierto. el habeas corpus. El jefe de policía decía yo no la tengo, el juez decía bueno, el jefe me dijo que no la tiene, así que acá no está, se archiva y además tiene que pagar por haberlo presentado. Exactamente, exactamente así. Llegaba y fíjense lo que valía la vida de una persona. Era un párrafo por parte del juzgado, un párrafo por parte de la policía y un nuevo párrafo por parte del juzgado. Y un pase por Que caja. decía un pase por caja. ¿Por qué? Por lo que veníamos hablando de hoy, había que dejar un asiento de que las cosas al menos se habían hecho.
una apariencia de legalidad, una apariencia de que está trabajando. Porque como dice, bueno, no me acuerdo de quién es la cita, pero no es mía, una burocracia nunca se suicida y siempre busca la forma de reinventarse o de por lo menos mantenerse vigente para poder mantener aquel puesto de burócrata. Y entonces, ¿qué les decía yo? Bueno, podría ser un caso, porque realmente no tenían información, pero afortunadamente me pasaron más, no se lo facilité ahora porque, bueno, tampoco es la idea hacer un estudio durante la columna, pero empezamos a ver que este sistema se repetía y se repetía. Y a veces menos hojas, menos información, y se rechaza el habeas corpus, y se rechaza el habeas corpus, y se rechaza el habeas corpus. Y ahora se entiende si uno mira, porque son literalmente 4 hojas, no necesitas tampoco una gran cantidad de tiempo para verlo, lo que se decía desde la CONADEP o de la Carta Abierta de Rodolfo Walsh sobre el rechazo sistemático de habeas corpus tanto en la Ciudad de La Plata por jueces que siguieron siendo jueces durante la democracia, que algunos hoy en día son profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y a lo largo y ancho de todo el país. En un solo lugar se juzgaron a los jueces que consideraron cómplices de la dictadura y fue en la provincia de Mendoza, que fueron todos condenados, pero en una causa que es un hito que recomiendo si alguno quiere chusmear un poco más sobre el tema, pone en juicio a los jueces en Mendoza y sale automáticamente en Google. Y es el único caso donde se investigó esta parte de lo que nosotros decimos es parte del plan criminal, porque era también una forma de conseguir impunidad, como era la clandestinidad, como era la falta de información en los centros clandestinos, y esto viene a darle una apariencia de legalidad a esa clandestinidad. Esta parte del plan, o estos responsables, digamos, no solo que no fueron responsabilizados ni investigados, sino que permanecieron en sus cargos lo que duró la dictadura y después entrada la democracia también, porque recordemos que uno de los requisitos para ser juez de la dictadura era jurar también, no solo por la Constitución Nacional, sino por el Estatuto de Reorganización Nacional, que era, digamos, documento fundante de la dictadura. La Corte Suprema tampoco quedó afuera de esto, la Corte Suprema también se encargó de rechazar varios habeas corpus, pero como tenía un ámbito de acción más acotado y estaba más expuesta por ser un órgano, digamos, de primera categoría, en lo que se dice, porque era básicamente los jefes de de todos los jueces, lo que resolvió la Corte es llegar a un punto medio y aquellas personas que sí eran identificadas en el lugar donde estaban, porque no les quedaba otra, o porque estaban blanqueadas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, convenía en otorgarle la posibilidad de que sean deportados, expulsados del país a un país que no sea limítrofe y con bastante reticencia de parte del Poder Ejecutivo. Como fue el caso del padre de Héctor Timerman, Jacobo Timerman, el director del diario La Opinión, que luego de ser llevado a centros clandestinos de forma totalmente clandestina, después fue blanqueado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y finalmente a través de 2 acciones de habeas corpus fue expulsado de nuestro país y se le retiró la nacionalidad argentina. Este es un tramo que entendemos nosotros, entiendo yo, me hago cargo obviamente de mis opiniones, de una parte del plan criminal que no ha sido investigado y que hoy en día ya calculamos que, como hablábamos también en otra columna, por cuestión del tiempo, por la impunidad biológica, estamos lejos de investigar también y de echar luz. Pero como siempre digo, no sobran los eventos donde se hacen estas entregas de documentos a las víctimas, donde pueden hablar y decir algo en relación al momento de lo que presentaron esa documentación, qué esperaban con esa documentación, o lo que hacemos con ustedes, a quien siempre agradezco un montón en esta columna todos los martes, de poder contarle a quienes nos están escuchando del otro lado un poquito del trasfondo de estas situaciones que muchas veces nos están muy alejados de nuestro día cotidiano, digamos. Excelente, Esteban, como siempre, excelente tanto haber dado cuenta de la actividad como de toda esta trama que tiene que ver con complicidades menos estudiadas y menos expuestas, nada más y nada menos que de la justicia.
Y bueno, un gustazo como siempre. Quiero por ahí completar que quedó en el tintero el libro de los Yacarino, acá lo estuve Por chequeando. favor, sí. Se llama Los Yacarino, el caso que derrumba la teoría de los dos demonios, y lo escribió el periodista y escritor Miguel Russo. Se publicó en 2018, está disponible en internet a un valor de 10.000 pesos, así que se puede googlear y conseguir. Y también recordar que justo el caso que pusiste de ejemplo, el de Ana Teresa Diego, que era estudiante del observatorio, por eso lo recordaba, en el año 2011 se decidió nombrar a un asteroide en su homenaje. Hay un asteroide No lo descubierto por sabía. un compañero de ella y es decir, hay un cuerpo celeste en el Sí. sistema solar que lleva el nombre de una desaparecida de la última dictadura militar. Lo propuso la propia facultad, el decano en aquel entonces. Y bueno, es uno de los lugares insospechados a los que se expande la memoria y el homenaje a las víctimas también, nada menos que en el sistema solar existe un asteroide. El nombre es justamente de la persona que pusiste de ejemplo en esta columna, y por una iniciativa también de nuestra universidad. Así que bueno, un montón de ribetes y las cosas que nos quedan además para charlar el martes que Sí. viene, ¿no? También. El martes que viene vamos a volver un poquito porque tenemos que volver sí o sí sobre la visita de estos diputados a estos genocidas, porque podemos empezar a ver una beta acerca de qué se le está debiendo a esta gente que habíamos planteado en las columnas anteriores. Ya se empieza a ver que ahora la información empieza a llegar un poquito más. Y para tratar eso me gustaría también explicar un poquito esto de que está relacionado con los yacarinos también, que fue el robo de bienes, de cuentas Ujú. y por parte de la dictadura militar, que no solamente desaparecieron y torturaron gente, que es terrible, sino que también desvalijaron familias enteras, que ahora son la fuente de financiación de estos tipos que siguen en las sombras. Esteban Pereira, Derechos Humanos, como siempre, un lujazo que nos damos todos los martes. Hasta la semana que viene. Les mando un gran abrazo, nos vemos el martes que viene.